me escriben directamente al chat, solamente son 2, 3, 4, 5 personas que están unidos ahorita. Conmigo somos 6. Bueno, tenemos que comenzar porque ya es hora. Ya son más de las 4. Vamos a comenzar a hablar de lo que son las cardiopatías congénitas. Ustedes saben que durante el periodo embrionario ocurren varios cambios, ¿no? Y gracias. Se van a formar las cavidades cardíacas, todos los vasos sanguíneos. Se van a formar más o menos entre la segunda, tercera semana de gestación. Y es allá donde se van a dar muchas malformaciones cardíacas. Y eso va a repercutir directamente en la etapa neonatal. La etapa neonatal está comprendida entre los 0 y 28 días después del nacimiento. Por lo tanto, es una etapa bastante importante en la vida del bebé, porque de esa etapa va a depender en muchos casos el futuro del bebé, el desarrollo y el futuro del bebé. También es en esta etapa donde van a aparecer muchas malformaciones congénitas y nos vamos a ir dando cuenta de su presencia. Entonces vamos a hablar de lo que son las cardiopatías congénitas. Cuando hablamos de cardiopatías congénitas, tenemos que decir, ahora sí estoy fregada, si voy a andar admitiendo todo, no muero. Admitir. Todo. Ya me voy a conectar con mi celular más y de esa manera quiero a los demás y que no hayan problemas, por favor. Un segundito, por favor. Estoy entrando a mi celular y de esa manera voy a hacer que pueda admitir a los demás compañeros sin problema. Bueno. Ya están todos. Estamos hablando ahorita básicamente de lo que son... ¿Hay eco, chicos? Escríbanme un mensaje si es que no pueden hablarme. ¿Escuchan con eco? Es que está prendido mi celular. Ya, ok. A ver cómo hago. Voy a tener que pagar esto. Ya. Bueno, sigamos. Cuando hablamos de cardiopatías congénitas, tenemos que hablar de la alteración funcional o estructural del corazón o de los grandes vasos en el feto durante la gestación y que se manifiesta en periodo extrauterino, es lo que les decía hace rato. Que muchas enfermedades o muchos problemas que puedan afectar de alguna manera lo que es la etapa embrionaria van a repercutir en la etapa neonatal y lo que es la vida extrauterina. Y son consecuencias de alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón que se dan entre la tercera y la 10ª semana de gestación. Entonces, cuando estamos hablando de cardiopatías congénitas, tenemos que tener presente que son patologías que muchas veces pueden ser asintomáticas en los primeros días de vida del bebé y pueden manifestarse de alguna manera a partir de la segunda y tercera semana de vidas. Estamos hablando que hay dos grupos grandes de cardiopatías. Cuando hablamos de cardiopatías podemos hablar de las cardiopatías congénitas cianotizantes y las acianotizantes. Son más o menos con una frecuencia entre el 0.8 y el 1% de los recién nacidos vivos pueden tener una cardiopatía. Se estima más o menos que 2 a 3 de cada 1000 lactantes recién nacidos sufren de una cardiopatía sintomática en el primer año de vida.
Las cardiopatías son la principal causa de muerte en niños que padecen malformaciones congénitas. Cuando hablamos de los factores que van a ir a incidir en la etapa embrionaria y van a producir las cardiopatías congénitas, tenemos que hablar de tres grandes grupos, básicamente de los factores ambientales, de los factores genéticos y multifactoriales. De los factores ambientales, principalmente vamos a hablar de diabetes, o sea, enfermedades que van a afectar a la madre, o también vamos a ver que la exposición materna al alcohol, drogas y anfetaminas pueden afectar lo que es el desarrollo embrionario, produciendo enfermedades cardíacas. La rubiola, que es una enfermedad exantemática, va a estar asociada, por ejemplo, al ductus arterioso persistente. El alcohol materno, el alcoholismo materno, a la comunicación interventricular, el uso del litio en anomalías tricuspídeas. La diabetes materna está asociada a varias patologías, por ejemplo, la comunicación interventricular, transposición de grandes arterias. El lupus eritematoso materno está asociado a lo que es el bloqueo aurículo-ventricular congénito. La fenilcetonuria y la infección por HIV en la madre puede producir alteraciones en el bebé. Y como les decía, la exposición a lo que son drogas, principalmente alcohol y anfetaminas, pueden producir malformaciones en el feto. Los factores genéticos que están asociados a estas enfermedades pueden ser factores genéticos que alteran el cromosoma propiamente dicho y alteraciones moleculares. Entre ellos tenemos el síndrome de Down, que está asociado al canal aurículo-ventricular, el síndrome de Turner a la coartación de la aorta, el síndrome de Noonan a una estenosis pulmonar, el síndrome de DiGeorge al tronco arterioso persistente, síndromes malformativos, por ejemplo, las enfermedades de Alagille, Marfan, Noonan y DiGeorge. Multifactoriales, les puse aquí algunos, por ejemplo, la exposición a laca, pinturas, a tóxicos, pesticidas y la cloración del agua. Tenemos que pensar en solicitar estudios citogenéticos en los siguientes casos. Por ejemplo, en lactantes o niños con síndromes cromosómicos o que estamos sospechando que pueda haber una enfermedad cromosómica. Muchas veces vienen pacientes, por ejemplo, que tienen rasgos dismórficos o tienen rasgos que nos hacen pensar que puede haber una enfermedad, una alteración en el niño. Pueden estar asociados a cardiopatías congénitas. Pacientes que tienen retraso de peso y la talla, o sea, retraso en el desarrollo pondoestatural, retrasos mentales o retrasos del desarrollo, o cuando presenten varias malformaciones más una alteración, un rasgo dismórfico, deberíamos hacer un estudio citogenético. En lactantes o en niños con historia familiar de varios abortos, en pacientes si se detecta una cardiopatía congénita y o otra malformación en otro órgano por ecografía prenatal o ecocardiografía prenatal o fetal, deberíamos solicitar estudios citogenéticos. En pacientes, aquí dice historia familiar, porque se ha visto que más o menos el 25% de los pacientes que tienen cardiopatías congénitas tienen un familiar con antecedente de cardiopatías congénitas. Puede llegar hasta un 50%. Las cardiopatías congénitas, como les decía, las dividimos en dos grandes grupos. Las acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha, las acianóticas sin cortocircuito, las cianóticas y otras cardiopatías congénitas. Cuando hablamos de cardiopatías, más o menos tenemos que pensar, como les había dicho, que 1% de los recién nacidos vivos pueden presentar cardiopatías. Las más frecuentes son las acianóticas, quiere decir que no producen cianosis en los niños. Y las cardiopatías congénitas cianotizantes más frecuentes al nacimiento de la transposición de grandes vasos. ¿Qué tipos de cardiopatía conocemos? La más frecuente viene a ser el CIB con un 25 a 30%, seguida por la transposición de grandes vasos con un 15%. Esta es una cardiopatía acianótica y esta es una cianótica. Fíjense cómo sigue
la comunicación interauricular y el ductus, más o menos con un 10% de frecuencia. Ahora, ¿para qué detectar las cardiopatías congénitas en los recién nacidos? Las cardiopatías congénitas pueden producir alteraciones en los pacientes, como ser soplos, taquipnea, cianosis y alteración de los pulsos. Cuando un bebé nace en la sala de partos y observamos que este paciente está con una frecuencia respiratoria alterada, por lógica, todo el personal de equipo pone el oxígeno al paciente, especialmente si este paciente está desaturando y o presenta cianosis. Pero no nos damos cuenta de que puede tratarse de un paciente que es cardiópata y que es ductus dependiente, vamos a hablar de eso más adelante, y que al ponerle oxígeno a una concentración elevada podemos hacer que el ductus se cierre, produciendo una mayor patología, una mayor consecuencia por la presencia de una cardiopatía congénita de base. En un infante, el hallazgo de un soplo, la verificación de cianosis central o la comprobación de hipertensión arterial y coexistiendo con la falta de pulso femoral deben inducir a pensar en una cardiopatía congénita. Ahora, vale la pena decir aquí, ojo, que no todo soplo que ustedes ausculten es patológico. Para que un soplo sea considerado patológico, tiene que estar acompañado de una alteración en el desarrollo pondoestatural del paciente o tal vez una historia que viene el paciente con antecedentes de enfermedades víricas o bacterianas respiratorias a repetición, alguna alteración que produzca de alguna manera la frecuencia respiratoria, una alteración en la frecuencia respiratoria que pueda alterar al niño. En la anamnesis, ¿qué vamos a preguntar? Ustedes saben, miren, en consulta estoy haciendo mucho hincapié para que los alumnos participen y puedan hacer preguntas a la madre. La anamnesis es vital en pediatría para poder aprender cómo se realiza una anamnesis. Ustedes tienen que practicar, tienen que preguntar a la madre si ha tenido enfermedades, tiene una enfermedad de base, pero no le van a preguntar y le van a decir, señora, ¿tiene usted una enfermedad de base? La madre no va a entender la pregunta. Ustedes tienen que preguntarle, señora, por si acaso no le han dicho que tiene diabetes, ¿está utilizando usted o ha utilizado durante el embarazo algún medicamento? ¿Ha utilizado algún medicamento que pueda producir daño al niño? Por ejemplo, pinturas para pintar los autos. Obviamente mis preguntas en la anamnesis van a ser de acuerdo a la escolaridad materna. Si la madre no asistió a la escuela y no tiene ninguna escolaridad, ustedes deben manejar un idioma que sea muy sencillo para que la madre pueda entender lo que ustedes le están preguntando. Tenemos que preguntar a la madre los antecedentes familiares de cardiopatías congénitas. Preguntar si han habido anomalías cardíacas en la familia, en los otros hijos, en los hermanos. Antecedentes obstétricos de la madre, cuánto ha durado el embarazo, por qué el bebé ha nacido antes de tiempo, qué ha pasado con ese bebé para que sea prematuro. Tenemos que valorar el momento de aparición de los signos o síntomas. Si ha aparecido en la primera semana de vida, será una cardiopatía compleja. Por ejemplo, transposición de los grandes vasos, una estenosis pulmonar, una hipoplasia de cavidades izquierdas, una estenosis aórtica. Como les decía hace rato, la mayoría de los signos y los síntomas aparecen tarde en los cardiópatas. Son muy raras las enfermedades, y las estamos viendo aquí, son muy raras las enfermedades que van a producir un soplo al nacimiento o una cianosis y otras manifestaciones. Tenemos que valorar también si el paciente presenta taquipnea, si ha habido antecedentes de rechazo al seno materno, preguntar a la madre, ¿ha estado tomando bien su leche el bebé? Si suda con las tomas, si hay transpiración con las tomas, si hay una ganancia de peso. Aquí nosotros tenemos que preguntar y por eso tenemos que ver. Tenemos que ver, chicos, si se corta la reunión voy a hacer otro link para entrar. Lo que pasa es que los he esperado he probado el audio y todo antes de que ustedes entren, por eso dice 10 minutos. Si ha habido una ganancia de peso adecuada en las anteriores consultas o si ha habido el antecedente de crisis hipóxicas.
¿qué vamos a encontrar en el examen físico o qué tenemos que buscar en el examen físico? Tenemos que buscar una cianosis central y una cianosis periférica. En la cianosis central vamos a buscar cianosis en membranas mucosas, en especial en la boca y la lengua. Como estamos viendo aquí en la foto, lo hemos visto también en consulta en algunos pacientes que pueden presentar esta cianosis central al llanto, ¿no? Y tenemos que buscar una cianosis capilar o ungueal. Luego, cuando hablamos de cianosis periférica, tenemos que hablar de la acrocianosis. Y es bastante frecuente encontrar acrocianosis en los bebés recién nacidos, pero si persiste por varios días después del nacimiento, especialmente en un entorno frío, no tiene un significado patológico. La cianosis central de origen pulmonar disminuye con el llanto y se corrige con el oxígeno, con la administración de oxígeno. La cianosis central de origen cardíaco aumenta con el llanto y no se modifica con el oxígeno. No sé si uno de ustedes puede crear la invitación para el Zoom y de esa manera me ayudan para que no interrumpamos la clase. La pueden pasar al chat, por favor. Ah, no, pero ¿y si nos buscan sus otros compañeros? Voy a tener que crear yo. Bueno, sigamos hablando. Cuando hablamos de lo que es el examen físico del recién nacido, tenemos que hablar que la frecuencia respiratoria normal es hasta 50 por minuto, es lo que hablábamos esta mañana con sus compañeros en la clase. Perdón, cachito, estoy programando una nueva reunión para pasar. Quiero programar la reunión y no quiere aceptarme. Me da miedo que se corte. Bueno, voy a tener que pasar el link en un ratito más si se corta. Cuando estamos hablando del examen físico, tenemos que hablar que un paciente con taquipnea, la solución no es ponerle el oxígeno así a todo dar, digamos, ¿no? Tenemos que, cuidar lo que es la saturación, la frecuencia respiratoria del recién nacido y la frecuencia cardíaca. Tenemos que vigilar que la frecuencia cardíaca, si es mayor a 150 por minuto o 200 por minuto, estamos hablando de que este paciente puede estar entrando en una insuficiencia cardíaca. Igual, frecuencias cardíacas menores a 90 por minuto requieren vigilancia. Debemos explorar los pulsos en las 4 extremidades y en el cuello. Principalmente cuando hablamos de pulsos en las 4 extremidades es para descartar una coartación de la aorta. Buscar la presencia de soplos. Como les decía hace rato, la presencia de un soplo no quiere decir que el paciente sea cardiópata. No siempre los soplos son patológicos. Existen soplos que se consideran benignos. Ahora, ¿cuáles son los estudios complementarios que vamos a utilizar principalmente? La radiografía de tórax, el ecodoppler, el electrocardiograma y los cateterismos cardíacos. Pero entre estos, los más utilizados son la radiografía de tórax y el ecodoppler. Cuando hablamos de las cardiopatías, como les decía hace rato, tenemos que hablar de las cianóticas y las no cianóticas. Las más frecuentes son las no cianóticas. Ahí estamos hablando de las cardiopatías que tienen un flujo pulmonar aumentado, aquellas que tienen un defecto en el tabique interventricular, las CIB, CIA y ductos arteriosos persistentes son los 3 principales grupos. Cuando hablamos de las no cianotizantes con flujo pulmonar normal, estamos hablando básicamente de la estenosis pulmonar, la insuficiencia mitral, coartación de la aorta y estenosis de la aorta. Para recordarles, tenemos que hablar, ustedes saben, de 2 circulaciones. Una que es la circulación menor, que está dada por las cavidades derechas del corazón, y las cavidades izquierdas del corazón, que van a dar la circulación sistémica a través de la aorta.
Sabemos que aquí existe una comunicación interauricular porque estamos viendo cómo la sangre está viniendo de la cavidad izquierda hacia la cavidad derecha. Normalmente aquí el tabique debería estar íntegro, al igual que entre los dos ventrículos tiene que estar separadas las dos circulaciones. Lo que es la circulación derecha y lo que es la circulación izquierda. Cuando hablamos de las cardiopatías congénitas acianóticas, estamos hablando entonces principalmente de tres cardiopatías que son muy frecuentes. Una sería la cardiopatía interauricular, la cardiopatía interventricular y el ductus arterioso persistente. Estas tres son las más frecuentes y de las tres la más frecuente es la comunicación interventricular. Cuando hemos dicho que estas cardiopatías no presentan una cianosis, ¿por qué? Porque la cavidad, o sea, el flujo sanguíneo que está viniendo por la vena pulmonar y está entrando a la aurícula izquierda, por diferencia de presiones, la sangre va a ir de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y esta sangre que no estaba oxigenada acá, va a pasar a la aurícula derecha y se va a oxigenar aquí, en la arteria pulmonar. Por lo tanto, estamos hablando de un cortocircuito de izquierda a derecha. Por lo tanto, es acianótica esta patología debido a que se está oxigenando la sangre de manera normal. Este cortocircuito de izquierda a derecha va a llevar a una hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Por un aumento del flujo sanguíneo de las cavidades derechas hacia la arteria pulmonar. Hay una dilatación de las cavidades derechas, estaríamos hablando de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. El hiperflujo pulmonar lleva a un aumento del retorno ventricular, o sea, del retorno de sangre que va a volver aquí a la aurícula izquierda, va a aumentar la cantidad de sangre que va a volver a esta cavidad y hay un aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar. Es en ese sentido como viaja la sangre. Las cardiopatías congénitas con flujo de izquierda a derecha, debemos decir que la acumulación de líquido intersticial pulmonar produce una taquipnea del recién nacido. Puede haber edema pulmonar y o obstrucción bronquiolar. Esto lleva a una mayor hipertensión pulmonar, aumento de las presiones diastólicas de las cavidades derechas y una congestión venosa sistémica que se manifiesta con hepatomegalia. Clínicamente sabemos que si la sangre está viajando del lado izquierdo hacia el lado derecho, primero va a haber una dilatación, ya sea de la aurícula derecha o del ventrículo derecho, y cuando estos dos claudiquen, la sangre que está viajando aquí a las cavidades izquierdas va a ser menor. Además, cuando hay un aumento de paso de sangre de la aurícula derecha hacia los pulmones, estamos hablando que va a haber un aumento de flujo sanguíneo a los pulmones y puede haber una hipertensión pulmonar. Si se produce una insuficiencia cardíaca, vamos a buscar lo que es una hepatomegalia. Ok, aquí estamos hablando de las comunicaciones auriculares. Las comunicaciones auriculares, interauriculares, pueden ser pequeñas, moderadas o grandes. Si las cavidades que corresponden a la comunicación interauricular son pequeñas, entonces se va a compensar, digamos. ¿Por qué? Porque va a haber paso de sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho, pero va a ser mínimo. Si estamos hablando de un defecto moderado, vamos a ver ya una dilatación, ya sea de la aurícula derecha, ¿ya? O del ventrículo derecho. Ahorita estamos hablando de las comunicaciones interauriculares, entonces va a haber una dilatación de la aurícula derecha. Va a haber taquipnea, dificultad respiratoria, taquicardia,